Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes, mis alumnos de esta materia de seminario y desarrollo de tesis. La intención de esta sesión es clarificar lo que es el estado del arte o estado de la cuestión. Desde el pensamiento crítico, el estado del arte tiene una connotación de cuestionar los argumentos teóricos establecidos, relevantes, pertinentes, concernientes al estudio, al objeto de estudio en comento. Esto quiere decir al planteamiento, al constructo del planteamiento del problema. Y ahí hay que ser muy precisos debido a cuál va a ser nuestra intención de elaborar un marco teórico. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuestionamientos ejes rectores del pensamiento crítico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y el cómo. Quiere decir entonces que ahora nosotros trataremos de responder al desafío de ¿cuál es el debate teórico que explica tu denuncia construida en un planteamiento del problema? La razón de ser de una investigación para que entonces, ¿por qué no?, hasta un proyecto pueda garantizar su factibilidad o también llamada su viabilidad. He aquí entonces que la operatividad, la metodología de construir este estado del arte tiene la primera connotación o intencionalidad de juntar todos los argumentos teóricos de 5 años a la fecha. ¿Por qué esa especificidad de 5 años a la fecha? Pues toda vez que pretendemos dar con el conocimiento, dar con la frontera del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento de la frontera? Hasta hoy en día, ¿qué tanto se habla, se conoce, se explica, se argumenta, se fundamenta? Las explicaciones a los síntomas que componen nuestro cuadro problemático, nuestro cuadro problemático, este cuadro sintomático que comprende nuestra situación problemática y por lo tanto hay detrás de ello una esencia problemática que ya fue denunciada, porque le brindamos esa relevancia de teorizar esa evidencia doméstica, esa sintomatología, esa realidad social. Teorizar la realidad social permite entonces fundamentar el planteamiento del problema, constructo de una dialogicidad del autor, la teoría y la realidad que está observando. De ahí que ahora que está denunciada esta problemática con sustento teórico, exija su explicación. Lógico es que no vamos a encontrar una sola fuente, una sola postura que lo explique, sino a partir de esta visión de considerar este hecho social problemático un hecho complejo, un suceso complejo, requiere entonces de una hibridación de perspectivas teóricas que traten, qué tanto explican, qué tanto argumentan su emergencia, su presencia, su manifestación. Y es lo que te toca a ti, pedagogo crítico, realizar con concienciación, ubicándote muy bien tu posicionamiento dentro de esta complejidad contextual donde emerge tu problema que tú has denunciado y hallarte corresponsable del mismo para entonces qué es lo que falta por saber para poder erradicar ese problema que está agraviando un conjunto social, un conjunto híbrido, estructural, social, político, educativo y demás disciplinas que se ven impactadas por la complejidad de este fenómeno. Debemos aprender nosotros desde la pedagogía crítica a considerar, a brindarle una personalidad jurídica, científica, teórica
al hecho social común y corriente, a ese indicador, a ese síntoma, a esa rebeldía en hacer la tarea, a esa indisciplina en someterse manifestada de un compañero a otro, en esa grilla que se vive en el andamiaje educativo, en esa hiperactividad que se manifiesta en los docentes junto con los alumnos, que destalla en estrés. Todo ese bagaje de problemas que acontecen claman ya entonces ser merecedores de intervención pedagógica, pero no nomás de medirlos y confirmar su existencia, sino de develar cuáles son las causales generadoras de las mismas, para poder entonces llevarse a la construcción teórica de las mismas, para poder tener explicación argumentativa de cuándo y cómo, por qué y para qué se manifiestan, y tener los fundamentos, ahora sí, ¿por qué no?, de hasta erradicarlas, diseñar su estrategia de erradicación, de resolución de este problema. Esas son las intenciones o los niveles de investigación, los tipos de investigación: teórico, teórico-empírico, prescriptivo. Ahora, con la connotación y la intencionalidad crítica, te obliga entonces a, una vez que está construido el planteamiento del problema, pues a construir el argumento teórico. Y lógico es que no te vas a encontrar una sola fuente que hable, como reitero, sino que vas a organizar un debate donde crees un espacio, tu pedagogo crítico, dialogizador, donde cada uno de los ponentes, moderados por ti, asumirán una postura con disposición a reconocer los convenientes e inconvenientes del contrario, para ver cuáles son los argumentos pertinentes que aplican y se cumplen en el fenómeno denunciado. Con esa intención entonces se trata de tirar el tarrayazo, tirar la pesca, ¿verdad?, tirar la tarraya a la red sobre este mar de conocimiento teórico que habla sobre este cuadro problemático, de esta denuncia, de este planteamiento del problema. Una vez que tenemos la cantidad de teoría pescada, ahora vamos entonces a la clasificación a partir de la postura de sus conclusiones. ¿A qué le atribuyen sus causales generadoras de estos indicadores, de estas evidencias que conforman mi planteamiento del problema? ¿Cuáles son las perspectivas epistemológicas que han asumido dichos investigadores? ¿Qué disciplina ostentan profesionalmente? Y por consecuencia también la metodología de investigación asumida, ¿verdad? A ver entonces la pertinencia y sus congruencias, sus conclusiones con la postura epistemológica y la metodología. De ahí entonces que nosotros agarremos ese cuadro de rasgos para poder clasificar conclusiones, postura epistemológica, metodología, profesión que ostenta el investigador, y a partir de esos 4 elementos poder identificar y conformar grupos de coincidencia. Esos grupos de coincidencia, que son las posturas que van a participar como ponentes en este debate que estás organizando. ¿Con qué intención? De dialogizar, de construir teoría en base a esos fundamentos que sea pertinente para explicar el problema que te trae a juicio, que te trae a la investigación, ya sea en un primer momento de ser explicativa, teórica, empírica, o teórica exclusivamente, o hasta prescriptiva, que te atrevas a diseñar la estrategia de erradicación del mismo, haya real intervención de erradicación para solucionarlo, con un proyecto de educación popular, que es lo que en este Instituto de Pedagogía Crítica de posgrado tú tienes como opción. Tienes la tesis y tienes el proyecto de educación popular. La complejidad de este trabajo requiere entonces mínimo la participación de 3 personas, porque imagínate, tienes que entonces llevar todo el cuerpo de investigación de una tesis, para entonces, una vez que esté la conclusión de la misma, finada la tesis, ahora sí decidas tú en base a ese argumento, tienes elementos para edificar la propuesta de intervención, un proyecto de intervención acorde a esta perspectiva epistemológica pedagógica. De la pedagogía crítica emerge la educación popular ante un escenario de erradicar una hegemonía, un cuadro hegemónico, un contexto hegemónico donde hay una alienación, un
un ente, un ente alienado, un poder hegemónico, un grupo hegemónico que está entonces haciendo incongruente la lógica forma, y que es pertinente la perspectiva crítica para denunciar las reales causales generadoras comprobadas científicamente con la misma rigurosidad que exige el método científico o la metodología que así sea la necesaria para satisfacer esos saberes que necesitan, que este problema necesita para ser explicado. A partir de recuerda tú que a partir de la complejidad y las características del planteamiento del problema develado construido, serán entonces las condicionantes o la elección de las metodologías pertinentes para llegar a esos saberes o hasta esos fines. Por ello entonces necesitamos tener mucho conocimiento de las posturas epistemológicas de las metodologías existentes, y a partir de la postura epistemológica del pensamiento crítico, tú utilizar a mayor conveniencia si vas a utilizar metodología cuantitativa o metodología cualitativa en la gama de sus opciones y sus tipos y tipificaciones. Por ello entonces ahora necesitamos comprender las razones por las cuales existe una gran diversidad de metodología cualitativa debido a las necesidades de los complejos de los hechos sociales. Porque a partir de si es un estudio de caso, o si es una cuestión interpretativa de análisis teórico, o es una cuestión de fenomenología que requiere y quiere cubrir tanto aspectos de idiosincrasia, filosofías, culturas, etnias, arraigos, usos y costumbres, la sociocultura de Bourdieu y demás, a partir de ello tú indicarás o construirás, ¿por qué no?, la metodología de investigación pertinente que te permitirá a ti llegar a esas necesidades de información. Cabe mencionar lo prioritario aquí. En una investigación desde el pensamiento crítico, primero se definen las necesidades de información. Por eso le llamamos construcción del planteamiento del problema. A todo esto le llamamos construcción del objeto de estudio. Construimos la denuncia para luego construir el argumento teórico que lo explica, y a partir de ahí entonces tenemos toda la metodología pertinente justificada a partir de que me permitirá llegar a esos saberes. Tenemos ahora sí la comprensión de tener el empoderamiento con este planteamiento del problema y el estado del arte, un objeto de estudio que me da justificación de empoderar esta investigación y o hasta un proyecto de educación popular. Compañeros, he ahí entonces la chamba que vamos a realizar en el estado del arte. Primero, capturar en fichas las fuentes de información teórica en los 4 rasgos que ya dijimos: el título de la ficha bibliográfica, ¿verdad?, los datos del autor, las conclusiones, como explican el problema, los síntomas asociados a mi planteamiento del problema, la disciplina que ostenta y la perspectiva epistemológica que asume el investigador. De ello ahí que la segunda parte es integrar los grupos de coincidencia, islas de coincidencia. A partir de esas islas de coincidencia integradas, tú estás conformando los ponentes. Ya que están conformados los ponentes, 3, 4 islas, aquí es muy preciso, muy pertinente señalar que ante el cuestionamiento de cuántas fuentes debemos de consultar, registrar, fichar, abordar o promover, a partir de cuanto más diverso sea tu debate. Acuérdate que el cuestionamiento aquí es, una vez que está construido, qué se quiere saber, cómo es que construiste tu planteamiento del problema, cuál es el debate teórico que tú has construido. ¿Cuál es el debate teórico? ¿Cómo es este debate teórico? ¿Quiénes participan? ¿Qué hace discrepante a uno del otro? En sus 4 rasgos para empezar. Y a partir de ahí viene la cereza en el pastel, en la nieve, en el helado, donde tú tomas de cada postura los argumentos pertinentes que tienen cumplimiento para explicar la complejidad de tu planteamiento del problema. De tal grupo, ¿qué autores? De tal grupo, ¿qué autor?
de tal grupo que autores, de tal grupo que autores, y es entonces donde tiene sentido y empieza a emerger la construcción de aportes teóricos novedoso, pertinente a ese planteamiento del problema. Es precisamente que le vamos a dar un estilo de redacción de que una vez integradas las islas de coincidencia, vamos a redactar un párrafo por isla, un párrafo explicativo descriptivo a manera de telegrama, diciendo quiénes son los que ostentan este grupo, en qué coinciden y alguna singularidad puede ser que a lo mejor no son contemporáneos, más o sin embargo concluyen en una afinidad, que puede ser que tienen diferente postura epistemológica, asumen diferente postura epistemológica, diferente metodología, sin embargo concluyen en el mismo. Eso es lo que hay que describir en cada uno de esos párrafos, en cada párrafo de cada grupo. Se mencionan los autores que comprenden el párrafo y la coincidencia y las singularidades. Cabe mencionar que un párrafo comprende de 5 a 8 enunciados. Una vez que está elaborado el párrafo descriptivo explicativo de cada grupo, de cada ponente, de cada isla de coincidencia, integrarás el tuyo, donde tú elegirás y tú argumentarás de tal grupo qué dice que se cumple para explicar tu planteamiento del problema develado. ¿Qué autores tienen pertinencia? De uno, de otro, del tercero, del cuarto, del quinto. ¿Cuántas fuentes tengo que registrar o consultar? Tantas sean suficientes para armar el debate. Si tú ya tienes dos posturas discrepantes, tú puedes optar por ahí, pero ya tienes contra quién poner en cuestionamiento para poder tener argumentos pertinentes de ahí y construir argumento teórico novedoso pertinente a ese planteamiento del problema. Es decir, que la cantidad depende de la discrepancia que exista, que tú generes, que tú construyas, que tú aportes, de que tú generes a partir de la necesidad de información de diversas posturas que existen y hablen sobre el tema, traerlos a colación. Por eso el estado del arte tiene el condicionamiento de registrar el conocimiento de la frontera de 5 años a la fecha. Esos aportes están fundamentados en conocimientos anteriores, porque cabe mencionar que toda fuente científica tiene citas, viene de obras que se identifican que tienen rasgos científicos, ya sea de tesis, libros, revistas arbitradas, y tienen en su redacción un estilo y un cuerpo científico con citas, citas textuales, ¿verdad? Referencias, citas textuales en su diversidad de tipología, pero argumentan y fundamentan que lo que dicen no es propio lirismo, sino está fundamentado en aportes teóricos. La cuestión no más el copy-paste, sino ahora es que de esos legados, de esos aportes, qué tanto te sirven o qué tanto son pertinentes para explicarte el problema que estás denunciando. Entonces, el último párrafo te toca a ti construirlo y conformarlo. ¿Qué tomas de cada grupo y qué es pertinente de lo que dice cada grupo y qué no tomas? Simplemente te quedas con lo que te está sirviendo para explicar tu problema, y a partir de eso ya tienes el nuevo constructo teórico. Un párrafo por cada isla y el tuyo, el propio. De tal manera que para afinar esta intervención del estado del arte, el estado del arte desde el pensamiento crítico de esta visión, pues tiene una connotación de ser tu guión para el marco teórico con sentido crítico. Al marco teórico ahora le llamamos desde la perspectiva crítica fundamentación teórica. Pues me da mucho gusto saludarte, pedirte disculpas por las omisiones y los errores de audio que tuvimos por ahí, ¿verdad? Quise hacerla más atractiva, pero cometí un error. Y estamos a tus órdenes. Buenas noches.